ahí. Mis amigos, hay que decir una verdad. Este video no notifica. Temprano en la mañana les voy a traer aquí la conferencia de prensa de Leonardo Jardim. Y también hay zona mixta, está Andrew, está Saúl, está Ayrton Lucas, pero hay que decir una verdad. Voy a hablar de eso más tarde. Él recuperó a Plata, Plata está jugando muy bien, fue el mejor jugador en la cancha, el mejor jugador en la cancha. El Flamengo es el equipo con la segunda mejor defensa de la Libertadores, el mejor ataque de la Libertadores. Es el Flamengo la mejor campaña de la Libertadores de la fase de grupos, 16 puntos. Difícilmente será alcanzado por el Rosario Central, que enfrenta en la altura al Independiente del Valle y tiene que ganar por 3 goles, 4 goles de diferencia. El Flamengo todavía tiene más goles a favor. Difícilmente será alcanzado por el Rivadavia, que tiene que meterle 5 al Bolívar. En Bolivia, solo que no es la altura, es Santa Cruz de la Sierra, pero aún así es en Bolivia. Fuera de casa, sí, el Flamengo logró una campaña increíble y mucho de lo que el Flamengo ha mejorado en los últimos partidos, que no va a poder contar con él en el próximo. Contra Curitiba, que ya fueron liberados los jugadores del Flamengo para sus selecciones, es Gonzalo Plata que está jugando muy bien, y eso hay que decirlo. Está jugando demasiado bien, y si está jugando así, tiene que ser elogiado. Ha sido lo dormido que estaba Flamengo en el primer tiempo, era él quien iba muy bien. Y hemos hablado aquí sobre Leonardo Jardim. Está respaldado y aún con todo lo que están reclamando, seguir respaldado, y que fue un accidente en el camino. Esa derrota contra Palmeiras, Flamengo estaba aplastando a Palmeiras y ellos ya están, incluso los medios, los verdes, los palmerenses, la prensa paulista, ya se dieron cuenta de que fue un accidente, que no era algo que debía haber pasado. De cualquier forma, pasó y el Flamengo tiene que superar eso y tiene que corregir algunos puntos, arreglar algunas situaciones. Y a Leonardo Jardim lo noto muy seguro, muy seguro. Y vamos a traer aquí la rueda de prensa, la zona mixta, y es importante que traigamos justamente a Leonardo Jardim hablando sobre la llegada de Jorge Jesús. El viernes y el sábado va a estar en el palco del Flamengo acompañando el partido del Flamengo contra el Coritiba. Y con certeza la afición lo va a ovacionar y todo eso, pero Leonardo Jardim mostró mucha seguridad al hablar sobre eso. Antes de que sigamos con el resto de la rueda de prensa y veamos el tema de la zona mixta, Andrew, hablando sobre el partido sin recibir gol y todo eso, vamos a escuchar aquí a Leonardo Jardim hablando sobre eso. Solo quiero decirte que acertamos todos nuestros pronósticos, prácticamente solo uno no se cumplió, hermano, espectacular, incluso el del partido de São Paulo, el de Flamengo, todos. Allá en nuestro canal de apuestas deportivas, nuestro canal está explotando, entra a nuestro canal, YG Apuestas, entra con todo, es él, Leonardo Jardim. Hola, ¿todo bien, Leo? Felicidades por la victoria, por la gran campaña, David Sharp de Antenados na Jogada. Recibimos la información hoy de que Jorge Jesús va a venir aquí al Maracaná el próximo sábado y sabemos la importancia de Jorge Jesús para el Flamengo y para el fútbol brasileño, por lo que ganó y cómo lo ganó, ¿no? En 2019 y 2020. Y tenemos esas coincidencias. Ahora Flamengo hizo su mejor campaña en la fase de grupos y en 2022 también tuvo una muy parecida. Creo que fue idéntica, con 5 victorias y sí un empate. Solo que en esa época el entrenador también portugués, Paulo Sousa, estaba muy presionado. Por cuestiones de relación que es muy diferente a tu caso ahora, ¿no? Que tienes una buena relación con el grupo, por lo que sabemos. Pero ¿cómo ves eso, esa sombra, digamos así, de Jorge Jesús, que está libre en el mercado de nuevo y hay aficionados pidiendo su regreso porque tienen ese recuerdo afectivo? ¿Cómo ves eso en este momento? Sinceramente voy a ser extremadamente honesto, es así. Primero, Jorge es una persona con la que tengo relación. Menos mal que sé que él viene porque ya me lo informó, ya lo invitamos a ir al niño con nosotros para almorzar. Después, la situación es la siguiente: yo a esta edad ya no veo fantasmas en el fútbol, gracias a Dios ya no veo fantasmas porque sé lo que pasa. Sucede que cuando tenemos éxito en el club nos creen. Si le dices a Al Hilal que el último campeón de la Liga de Campeones fui yo en 2021, los aficionados me van a creer. O en Mónaco, en los últimos 40 años, el único campeón fui yo. También pasa la misma situación.
Y soy una persona muy despreocupada por ese tipo de estrés porque en el fútbol tenemos contrato. Cuando el presidente o la directiva quiera cambiar, cambia y no hay ningún estrés, pues sí, el fútbol es algo tan simple que no vale la pena crear fantasmas ni crear situaciones que puedan pasar. Yo vivo el fútbol día a día, trato de hacer lo mejor que puedo, pero con certeza que a veces hay cosas que tienen que pasar y que van a pasar y no es por estar perdiendo tiempo pensando en eso, que dejarán de pasar. Por eso estoy muy tranquilo con Jorge, con cualquier otro entrenador que venga en el futuro. Cuando yo ya no sirva para el Flamengo, me iré con la misma cara con la que llegué. Me siento muy bien, tranquilo, pero esa pregunta no es para mí, tiene que ser para quien dirige el club, no para mí. Para mí soy una persona muy tranquila en relación a lo que hago. Siempre doy lo mejor de mí en todos los clubes en los que he trabajado. Eh, Siempre trato de buscar los mayores éxitos, trato de ser profesional, trato de dar lo mejor de mí. A partir de ahí ya he salido de clubes teniendo buenos resultados. Ya me he ido de clubes porque yo quería irme y ya me fui una vez porque tuve malos resultados. Y la vez que tuve malos resultados fue en Mónaco en 2018. El presidente es uno de mis mejores amigos y le dije, papá, es mejor que me despidas con este equipo, no voy a poder sacar esto adelante. Por eso creo que eso viene más de afuera, del exterior, de los medios, de todas esas cosas, los blogs, todo eso. Personalmente eso no me afecta y me da gusto que venga a visitarme y esté un poco con nosotros porque a veces hemos estado trabajando y yo estaba en Asia, él estaba en Brasil, él estaba en Europa. Hemos estado en lugares diferentes y tenemos la oportunidad de platicar y hablar un poco. Perfecto, Leonardo Jardín mostró mucha seguridad, ¿verdad? Sí, creo que eso es muy importante, ¿no? Él muestra esa seguridad, él demuestra que incluso con fantasmas, como él dijo, no está preocupado. Sí, nosotros también estuvo Carrascal pasando por la zona mixta y no quiso hablar sobre los episodios recientes, ¿vale? No quiso hablar sobre los episodios recientes, pero hablamos de algo bueno. Arrascaeta bromeó, ¿verdad? Sí, siempre él, hablando de Bruno Enríquez, siempre él. Y el FLA de la depresión, generación 2019. O sea, generación 2019, bromeando con Arrascaeta y Arrasca ahí, ¿no? Felicitando a Bruno Enrique, muy importante ahí. Sí, tuvimos a Bruno Enrique haciendo la celebración para su hijo, estuvo muy padre. Mira, la cuenta de la Libertadores lo publicó. 26-20, ahí es mucho, 20 más 20. Yo sé que sirve, 20 más 20. Pero sí, muy fácil para nosotros. 20. Muy bien, muy bien, muy bien, amigo, muy bien, mira. Muy genial, amigo. BH es monstruoso. Ahí está él en el vestidor del Flamengo, mira. Ahora, esa palabra que está ahí, mira. El asunto es Lorenzo, iba a decir eso, es celebrar esa afición ahí, buena clase. Y celebrar con ese bailecito ahí. Muy feliz en el segundo gol, oye. Pô, legal. Más 7, 20 más 20. 20 más 20 más 7. Muy bien, BH, muy bien. Con ustedes ahora zona mixta y el resto de la conferencia de prensa de Leonardo Jardín. ¿Cómo fue volver a ser titular? ¿Cómo te sentiste en el campo? Y lo mejor de todo, No recibiste ningún gol. entonces fue una sensación muy buena, muy feliz y agradecido con Dios por eso. Sí, el grupo siempre estuvo ahí apoyando, ayudando. Rossi también estaba ahí en el momento, dando algunas advertencias sobre posicionamiento más alto, más bajo. Sí, y eso es todo. Estoy muy feliz por esto, muy feliz por esta oportunidad y ahora seguir trabajando. Andrew, existe cuestionamiento de la afición hacia Rossi, que es el portero titular, y quería saber cómo fue la conversación de Leonardo Jardín contigo para este partido, tú sustituyéndolo. ¿Cómo evaluaste tu partido haciendo ahí una gran atajada? Entonces, sobre el cuestionamiento de la afición, no hay mucho que decir. Nosotros trabajamos todos los días y a nadie le gusta, ¿verdad?, cuando ocurren errores.
Y una cosa segura es que estamos trabajando mucho. Y en cuanto al entrenador, no hubo mucha charla, solo fueron algunas indicaciones durante el partido para que yo pudiera aprovechar la oportunidad de la mejor manera posible. Es el señor Gingy. No, estoy muy feliz. Sí, creo que el portero, cuando no recibe goles, tiene unas participaciones significativas en el partido. Evalúo el partido como, bueno, positivo y seguro. Hermano, los bastidores, ustedes, ¿no? Que ven a uno u otro ahí, siempre están ayudando. Es un grupo en el sentido de que cualquiera que esté ahí va a dar lo mejor. Quisiera saber de ti, ¿no? ¿Cómo fue? Rossi ha sido poco cuestionado. ¿Cómo son ustedes ahí? ¿Siempre se ayudan entre ustedes? ¿Cómo es? No, por supuesto, algo que nunca falta entre nosotros es el apoyo y la unión, porque por encima de todo está el Flamengo y nadie puede ser más grande, ni pensar en ser más grande que el Flamengo. Entonces, trabajamos todos los días para poder lograr lo mejor para el Flamengo y eso es lo que hemos estado haciendo. Gracias, preparándonos para el partido del sábado. No Lo sé, no lo sé, porque justamente es el tendón operado, justamente donde tengo la cicatriz, justamente donde tengo el dolor y a ver mañana cómo tratamos y a ver cómo estoy, pero creo que no. Aunque tal vez viste a Eric Pulgar de las 8 semanas. Siempre me preguntas por él, por Eric Pulgar, ¿eh? Bien, de verdad. Lleva un par de semanas, 3 semanas integrándose al equipo, creo yo. Poco a poco se va a sentir mejor. Es una lesión que físicamente te permite, pero que molesta, es muy molesta. Y como es un guerrero, pues seguramente no va a tener problemas. Saúl, hoy tuviste más minutos después de que regresaste. ¿Cómo consideras hoy tu estado físico y también tu adaptación al fútbol brasileño y sudamericano? No, físicamente todavía me falta mucho. Al final llevo desde el 18 de diciembre sin jugar muchos partidos. El otro día jugué contra el Atlético Paranaense en el partido en pasto sintético, en el que sufrí mucho, pero bueno, el equipo me necesitaba y quise jugar. Y hoy igual, hoy tenía la oportunidad. Ayer no sabía si iba a poder jugar, bueno, al final con dolores. Y hoy me levanté mejor y bueno, tuve la oportunidad de jugar, de agarrar minutos y poco a poco intentar ponerle las cosas difíciles. Entonces espero que a la vuelta esté físicamente bien y poder competir de tú a tú con los compañeros. Y luego adaptándome al fútbol sudamericano, la verdad que muy bien, me encanta. Estoy muy agradecido al Flamengo por darme la oportunidad de vestir su camiseta. Ahora, a la nación es increíble sentirte partícipe de poder vestir esta camiseta, la verdad. Nunca o casi nunca había vivido esto si no era con el Atlético de Madrid. Y como te digo, me siento muy orgulloso de vestir la camiseta que he visto. La situación, quería preguntar cómo fue ese cambio de mentalidad después de esa derrota con el Palmeiras, que fue impactante, para poder volver al trabajo, a la Libertadores y volver a tener buenos resultados. Mira, creo que siempre es difícil, ¿verdad? Tratar de olvidarlo cuando perdemos en casa, pero principalmente por la forma en que fue. Pero el campeonato es muy bueno, entonces tenemos mucho tiempo para lamentar. Hoy ya era otro campeonato, ¿verdad? Entonces sabíamos que era muy importante ganar hoy para quedar en primer lugar y lograr nuestro objetivo, que es ser primeros en general para poder definir en casa. Entonces estamos contentos por la victoria, ¿verdad? Incluso por el resultado del año pasado. Tenemos un resultado muy difícil contra el Coritiba, que es muy complicado de lograr, pero estamos muy fuertes, así que estamos unidos para buscar esos 3 puntos y hacernos fuertes ahí. Ayrton, en el juego de los laterales notamos quizás una ausencia en los centros y que la pelota se trabaja más por abajo. ¿Es una indicación de Leonardo Jardim o es algo que ustedes mismos deciden? Mira, nosotros trabajamos, pero hay decisiones que nosotros mismos tomamos ahí. Sí, Entonces nosotros, los laterales, intentamos hacer lo que es mejor, independientemente de la jugada. ¿y eso es todo? En el club ahí, ¿no? Que hizo el Flamengo, ¿cuánto representa eso? Tú, después de 3, 4 temporadas, estás logrando repetir lo que hiciste en una temporada que también terminó con un título. ¿Cómo ves esta campaña del Flamengo en la fase de grupos? No sé si puedo decirlo en términos estadísticos, esos informes que hago, pero lo que recibí fue que la mejor campaña fue en el 84, porque ganó el grupo y quedó como el mejor en la general, con 2 puntos todavía por juego, ¿no? La segunda mejor campaña fue en el 22, terminó ganando el grupo, pero no quedó primero en la general. Y si los rivales no ganan por 4 o 5 mañana o pasado mañana, no sé cuándo juegan, vamos a hacer la mejor campaña en el grupo y la mejor campaña y en primer lugar en la general, que entonces ahí es quizá la mejor campaña en la historia del club,
pero no estoy seguro. Sí, pero estuvimos esperando los resultados y esta es la información que saqué del informe. Jardim, buenas noches. Sí, Emanuele Ribeiro de G Globo. Quisiera que hicieras un análisis del partido. Para nosotros pareció que en el primer tiempo Flamengo, a pesar de dominar y de correr pocos riesgos, no tuvo tanto sentido de urgencia. Se quedó ahí esperando que el gol llegara en cualquier momento. Y en el segundo tiempo, cuando haces los cambios, vemos un ritmo totalmente diferente. Esos últimos 15 minutos de juego ahí, después de los 28, 30 minutos del segundo tiempo, Flamengo apretando y consiguiendo el resultado, construyendo los goles, ¿verdad? ¿Qué crees que cambió de ese primer al segundo tiempo? Gracias. Bueno, en primer lugar creo que el fútbol es un juego que jugamos según el adversario, creamos algunas situaciones en la primera parte, pero no fuimos capaces de finalizar. Con certeza teníamos algunos jugadores importantes en la banca y en la segunda parte, con el adversario bajando el ritmo, con más cansancio y nosotros metiendo algunos jugadores importantes, logramos darle otro impacto al juego. En una primera fase hasta la pausa de hidratación con una estructura de un delantero, después de la pausa de hidratación cambié a una estructura de 2 delanteros. Y jugamos. Ahí tuvimos aún más gente dentro del área, más gente en las zonas de finalización y el adversario ya no reaccionaba, el adversario ya no pasaba de medio campo. Por eso terminamos teniendo el dominio, como también lo tuvimos en el primer tiempo, tuvimos el dominio, pero tuvimos una presencia en el área mucho mayor, que ahí teníamos a los laterales, ¿verdad?, que estaban subiendo, teníamos a los extremos, teníamos a la dupla de ataque, Pedro y BH, Paquetá llegando y así fue. Creamos, pero con más impacto. Pero el primer tiempo no estuvo mal. En el primer tiempo tuvimos el dominio del juego, controlamos, creamos algunas situaciones en las que pudimos haber marcado. También aprovechamos para dar algunos minutos a algunos jugadores que han jugado menos, porque ustedes saben lo que va a pasar el sábado. Solo tenemos 3 atletas y no quería que ellos fueran al partido del sábado sin minutos jugados. Jardim, ¿todo bien? Buenas noches. Gabriel Orfan, canal Papalaudo Rubro Negro. Jardim, quería preguntarte sobre un jugador específico que es Plata. Nosotros no tenemos acceso, claro, a los datos del GPS, pero si no fue el que más corrió, fue de los que más corrió hoy en el partido, importante en el ataque, en la defensa. Para mí incluso fue el mejor del partido, incluso con los 2 goles de Bruno. Quisiera que hablaras un poco sobre la evolución que este jugador tuvo bajo tu mando y la importancia que tiene para tu equipo hoy. Gracias. Plata es un jugador que, como ustedes saben, tuvo una adaptación difícil y después se integró bien a las ideas del equipo en términos de comportamiento, actitud, entrenamiento, capacidad de ser riguroso. Desafortunadamente tuvo un problema en la rodilla que lo dejó fuera casi 1 semana y media. Como les había dicho antes del Palmeiras, él entrenó condicionado, todavía con mucho dolor en la rodilla y por supuesto también es un jugador que va a la selección, no quiere jugar con dolor en la rodilla, pero aún así se sacrificó por el equipo, entró en la segunda parte, intentó hacer lo mejor que pudo. 3 días después para este partido ya logró recuperarse y ya se puso totalmente disponible para poder jugar. Y es esto también, valorar que además de ser un jugador intenso, es un jugador que está involucrado en el juego con espíritu de equipo y trató de ayudar, incluso teniendo el partido de la selección o yendo a la selección, él no se preocupó y dio su máximo. Él no se preocupó de que podría tener un problema hoy y ya no ir a la selección, no. Él dio su máximo y eso es fundamental para mí y es un cambio de actitud que me deja extremadamente satisfecho. Buenas noches, Jardim, Bruno Castaña, Ana analizando la ropa negra. ¿Está funcionando? Das ist analizando la ropa negra y la arena FLA, sí, incluso tomando en cuenta la situación del primer tiempo, incluso los cambios. Como ya se dijo, hoy el Flamengo tuvo muchos errores técnicos de pase, de control. Quisiera que nos dijeras por qué, en tu opinión, eso pasó tanto hoy y hasta en ese sentido. ¿Crees que el Flamengo necesita reforzarse para mejorar algunas posiciones específicas? No tienes que decir cuáles, pero algunas posiciones. Queda claro que el Flamengo necesita dar un salto de calidad para volverse aún más fuerte en el segundo semestre. Gracias.
Con certeza el Flamengo es un equipo que en todos los mercados busca ampliar su plantel para mejorar, ¿no es así? Perfiles de jugadores que creo que, o mejor dicho, perfiles de características que creo que son importantes para jugar en el Flamengo. Técnica, porque somos un equipo que tiene el control del juego, velocidad y frescura física. Salud física. Estos son tres elementos importantes porque sabemos el desgaste del campeonato. Hay color de rey de Osão. Le agradezco lo que él me... Durante os 90 minutos e não posso dizer nada a esta malta, porque esta malta, todos os jogos, foi este, foi o anterior, foi o outro, dão sempre o seu máximo en prol. Un club, pero con certeza que a veces quieren hacerlo bien, el remate no acierta, hasta el pase, esperan un poquito más, pierden el timing del pase, a veces tienen que jugar a dos toques, juegan de primera. Son detalles que con certeza, con más espacio en el segundo tiempo, fuimos mucho mejores. Jardim aquí, buenas noches, Sidão Mariño de Litoral News. Ya proyectando el partido del sábado, debes tener al menos 10 bajas. Creo que es una misión bastante complicada para el entrenador. Por más que la plantilla del Flamengo sea muy fuerte, ¿qué esperas de este partido contra Coritiba? Porque para el equipo rival es un enfrentamiento directo. Si ellos ganan, sí, quedan a un punto del Flamengo en la tabla. Y el Flamengo necesita buscar esa recuperación, necesita buscar el liderato contra Palmeiras, que se puede proyectar basado en lo que vimos hoy. Con base en algún jugador que estará en la cancha, se pueden minimizar esos errores que incluso se mencionaron en la pregunta anterior para el partido del sábado. Gracias. No, en relación al próximo partido del sábado, Coritiba es un equipo que ha tenido un buen desempeño en este inicio de campeonato, es por eso que está en los primeros lugares del campeonato. Es un equipo muy bien dirigido pero nosotros en nuestra casa, independientemente de quién juegue, tenemos que tener la capacidad de ser superiores. Con certeza vamos a verificar bien quiénes son los jugadores que están disponibles no solo en el papel, sino también en términos físicos, de manera que iniciemos con la mejor opción y aún tener 2 o 3 soluciones más. Gracias, Sidão, gracias, y todavía tener 2 o 3 soluciones en la banca para entrar. Vamos a aprovechar también algo que es la cantera. Ya tenemos 5 jugadores, o sea, del sub-20 que van a empezar los entrenamientos mañana con nosotros para que los llevemos al partido. En caso de que necesitemos algunas soluciones, que debido a las selecciones y a la lesión de Jorginho no las tenemos. Aquí, buenas noches, Jardim. Jorginho, vas a tener una oportunidad muy rara en el fútbol brasileño a la mitad de la temporada, un mes completo para poder entrenar al equipo. Quisiera saber, así viendo la manera en que Flamengo está jugando, ¿qué pretendes cambiar con este mes de entrenamiento? ¿Y cuánto te va a afectar la falta de los 9 jugadores que fueron convocados y no van a estar en estos entrenamientos? Gracias. Bueno, en relación al tiempo que vamos a tener durante esta pausa del campeonato, es un falso problema. Si yo fuera el entrenador del Curitiba, con certeza ese tiempo sería ventajoso porque tendría a los jugadores ahí. Y yo en este momento tenemos quizá la mitad del plantel. Los otros jugadores, que son los jugadores de la selección, que son importantes para nosotros, no van a estar con nosotros. Y después no sé en qué condiciones los vamos a recibir, ¿verdad? Y cuándo los vamos a recibir. Son importantes estas 2 variables, en qué condiciones y cuándo, porque no sé, las vacaciones son algo bueno, no sé hasta dónde van en los campeonatos.
Todo eso todavía no podemos hacer proyecciones a futuro porque no sabemos. Lo que sabemos es quiénes se van a quedar aquí. Y si el Papá Noel de junio me trae algunos jugadores más, aprovechamos para tener algunos más para trabajar en este periodo que es importante, principalmente para dar continuidad a algunas ideas y para no perder el ritmo competitivo, aprovechar y hacer algunos partidos de entrenamiento y echar un vistazo a la cantera, que estoy en deuda con la cantera. Estoy en deuda porque no he tenido tiempo, ¿verdad? Porque ustedes saben que me gusta observar la cantera de una manera intensa y no tuve esa posibilidad por el hecho de jugar cada 3 días y los chicos también jugando de manera intercalada, no tuvimos tiempo de entrenar con ellos. Es una pregunta sobre la decisión de poner a Andrew hoy en lugar de Rossi. Rossi viene de algunos partidos un poco por debajo, incluso la afición lo ha estado criticando. Quisiera entender si esa decisión fue puntual para el partido de hoy, en el que también jugaron otros jugadores que no venían teniendo tantos minutos, o si es una decisión que pretendes mantener, al menos para el juego contra Coritiba, ¿verdad? Que es el único antes de la pausa por la Copa del Mundo. Gracias. No, la planificación respecto al portero ya estaba hecha antes de los últimos 3 partidos. En cuanto conseguimos la victoria en el partido contra Estudiantes, ya habíamos decidido que quien iba a jugar era Andrew en este partido. En cuanto a los cambios, al final no hice muchos cambios. Su colega me preguntó eso al inicio del partido. ¿Hay muchos cambios para este partido? Y yo le dije que solo tú y Andrew no están acostumbrados a jugar esta competencia porque todos los demás jugadores ya han jugado 2, 3, 4 veces esta competencia este año. Por eso la base de esta fase de grupos de la Libertadores fue más o menos estos jugadores que iniciaron y sin duda con 2 o 3 más de aquellos que estaban en la banca. Jardín, buenas noches. Marcos Gabriel de Radio Brasil Italia. Quisiera preguntar lo siguiente, como mencionaste antes, Flamengo puede terminar con el mejor equipo de la fase clasificatoria de la Libertadores. Quisiera que hablaras un poco sobre esa importancia. ¿Qué tan importante crees que es poder decidir todos los partidos en casa? O si crees que eso no hace diferencia a lo largo de la competencia, lo que importa es el resultado final. No, es así, saben que en el fútbol miramos mucho el resultado final cuando nos conviene, ¿no? Cuando nos conviene, cuando no nos conviene no lo miramos. Como están viendo ahora, la mejor campaña fue en el 22, la otra fue en el 84. Siempre queda registrado y lo que les dije a los jugadores no es un título, pero seguro que cada vez que haya una campaña de grupos se va a recordar. La mejor campaña tal vez fue en el año 2026 por este grupo de jugadores. Listo. Es solo eso, no es un resultado que nos dé un título o un trofeo, pero siempre es un hito de una campaña pura que está entre las mejores, si no es la mejor, está entre las mejores de la historia del club, solo eso. Jardín, Víctor Nicolau, buenas noches, felicidades por la clasificación. Sí, insistiendo en el plan de juego del primer tiempo, el Cusco me pareció que defendía 4-1, 4-1, bloqueando bien los lados del campo y el plan de juego parecía tener. En Emerson Royal sí, punto principal ahí en plata, con el pie abierto, del otro lado también. Y ahí el lado derecho, en ese espacio entre líneas, solo tenía su contención. Terminó siendo ocupado por De la Cruz y por Luis Araujo, que en algunos momentos parecía que ocupaban el mismo espacio del campo. Y Bruno Enrique, como el más adelantado, no bajaba para hacer de poste ni nada de eso. Se sintió la falta de ese juego interior de espaldas en el primer tiempo hasta que se hicieron los cambios y Pedro cambió el partido con ese movimiento suyo. No, sí, fue una corrección que hice en la primera pausa para tomar agua. A Nico y a Araujo llamé a los dos y les dije, oigan, están ocupando el mismo espacio y quiero que los dos estén entre líneas, pero más en el carril para apoyar a Royal y el segundo más por dentro para apoyar a BH, si no nos quedamos solo con BH. Entre las dos defensas centrales y Nico y Araujo muchas veces se pegaron al carril con Royal, hacíamos ahí una posesión de balón entre 3, pero luego en cuanto a la presencia en el área era poca. Hicimos esa corrección en la pausa de hidratación y claro que después aprovechamos con la situación de Pedro ese trabajo más entre líneas y aprovechamos más a partir de la segunda pausa de hidratación. Pedro y BH,
uno jalando y el otro atacando el espacio, uno jalando y el otro atacando el espacio. Y también con el cansancio del rival, ellos ya ni presionaban ni retrocedían, por eso tuvieron mucha dificultad y por eso yo siempre digo, la estrategia es algo importante en el fútbol, pero el cansancio de un equipo en comparación con el otro es muy importante. Y creo que sin duda crecimos en términos estratégicos, porque pensaba que el partido merecía otras... Y cuando tienes soluciones en la banca para hacerlo, todo es más fácil. Estaba bromeando con mis auxiliares. Cuando terminó el partido les dije, pues, con una banca donde tienes a Pedro para calmar a Eric y tienes soluciones, todo es mucho más fácil, cualquiera hace sustituciones. Buenas noches, Jardín, Bandrila de Canal, Fla Urgente, aquí. Sí, quería volver un poquito al partido contra Palmeiras. No sé si viste la repercusión de las decisiones que tomaste, principalmente después de la expulsión de Carrascal. Si le echaste un vistazo y viste que la evaluación de las decisiones que tomaste en cuanto a los cambios fue mayoritariamente negativa. Sí, lo haré. ¿Hubo algún tipo de reflexión pensando en el futuro en caso de que haya una situación parecida? O sea, si tomarías o no decisiones diferentes, de repente de proteger un poco más al equipo. O sea, ¿cómo algunos días después enfrentas esa situación? Bueno, en primer lugar, por supuesto que las críticas deben suceder, porque perder por 3-0 es un resultado pésimo y el entrenador es totalmente responsable, como dije aquí en la conferencia. En segundo lugar, no tengo tiempo para estar viendo ni críticas ni elogios. Sinceramente, no tengo tiempo porque termino el partido, me voy a casa, me voy a dormir y mañana en la mañana ya tengo que estar en la calle. Tengo que hacer la planeación, ver qué es lo que está disponible, qué no está, seguir, analizar al adversario, todas esas cosas, no tengo tiempo. A veces ni siquiera tengo tiempo para estar en casa, mucho menos para estar viendo noticias y redes sociales. Yo sinceramente no tengo tiempo y también creo que es importante la información que tengo, la saco y trato de que mi equipo también sea crítico respecto a lo que hacemos, que normalmente no acertamos en todo y tenemos que ser críticos incluso en el día a día en lo que hacemos. Pero gracias a Dios no tengo ese hábito de permitir que lo de afuera entre en mi casa. Aquí hay un amigo que cuenta una historia muy parecida que es así. No puede ser mi vecino quien diga cómo es mi esposa. Oye, si yo estoy todos los días con mi esposa, no es mi vecino quien va a decir cómo es mi esposa o cómo es mi hijo. Si estoy en casa con ellos, yo soy quien debe tener esa opinión sobre cómo es mi familia, no es el vecino. A veces en el fútbol le damos importancia a que el vecino hable dentro de nuestra casa y en realidad no sabe lo que pasa, qué está pasando. Por eso yo respeto mucho, porque el fútbol es un deporte de pasiones, mueve montañas, pero en términos de los elogios, también de los elogios, yo estoy un poco fuera de los elogios. Yo sé que cuando ganamos vamos a ser elogiados, cuando perdemos vamos a ser criticados. No vale la pena pensar de otra manera. Esto pasa en Brasil con mucha fuerza, como pasa en Asia, como pasa en Europa, como pasa en Portugal, pasa en todos lados, es igual. Ok, está bien, gracias a ustedes.